Buenos días, mis amados hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Bíblica y donde quiera también usted se encuentre y Dios le haya dirigido, ¿verdad?, a este canal de YouTube. No es coincidencia. Dios tiene un propósito para su vida y creemos que Dios le ha dirigido a este programa y a esta iglesia para que usted escuche el mensaje de la palabra de Dios. Hoy estaré hablando sobre el capítulo número 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8, verso 26 en adelante, aparece una experiencia que un hombre tuvo con un discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Este pasaje es conocido como Felipe y el etíope. Y desde antes de que entremos allí, quiero decirle que estos son capítulos hermosos en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque en el capítulo 6 se nombran a diáconos, que significa, la palabra es una palabra griega y significa servidores. En nuestros días, en nuestras iglesias, les conocemos como diáconos solamente, pero el origen es una palabra griega, diáconos, y de ahí viene la palabra diáconos. Me gustó, precisamente en Guatemala, no la usan como servidores, y eso es lo que significa la palabra diácono, servidores. Y eso me gusta porque nos mantiene ubicados en lo que realmente debemos de ser, servidores. En algunos lugares la palabra diácono suena como jerarquía dentro de la iglesia, ¿verdad? Autoridad dentro de la iglesia. Y algunos dicen, yo soy diácono en la iglesia, y creen que tienen como el poder. Y no significa eso, significa servicio, servir. Y el Señor nos llama a todos a servir. En uno de estos días, conversando con un buen amigo, yo le decía, yo creo que tú has sido muy influenciado por el mundo, porque aplicaba la palabra liderazgo y le decía, el liderazgo que tú estás practicando es un liderazgo mundano, no es un liderazgo espiritual, porque en el liderazgo espiritual Jesús nos mandó a servir, y el más grande de todos ustedes es el que le sirva a todos, dijo Jesús. Así que a veces esas palabritas, líder, liderazgo, diáconos, como que tienden a inflarnos un poco. Y se nos olvida que Jesús nos llama a servirnos los unos a los otros. Y el más grande, dijo Jesús, es el que más sirva. Así que, amados hermanos, debemos de reubicarnos. Pero en el capítulo 7, en el capítulo 6, se eligen 7 diáconos. Y la razón que se eligieron es porque los apóstoles fracasaron. Los apóstoles fracasaron. Este fue un fracaso de los apóstoles cuando ellos trataron de servir a las viudas griegas y los griegos terminaron molestos con los discípulos, con los apóstoles, porque creían que no estaban siendo justos. Entonces yo digo, fue el primer fracaso de los apóstoles. Imagínense, pusieron allá a las personas supuestamente más espirituales y al frente de este programa, y no sirvió el programa, fracasaron. Empezaron la gente a decir que estaban siendo, ¿cuál es la palabrita que usamos? Discriminando. Estaban discriminando porque eran viudas griegas y no judías, y ahí se armó el primer problema. Y entonces dijeron ellos, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Al final no quedamos bien con ustedes ni con el Señor, porque el Señor nos llamó a orar, nos llamó a predicar la palabra, y hemos descuidado la predicación y la oración por estarlos atendiendo a ustedes. Entonces, y al final no quedamos bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes escojan personas, 7 hombres, y note que fueron hombres, varones, 7 hombres, que ustedes nombren para que sirvan a las mesas, hombres que gocen de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo y que tengan buen testimonio delante de ustedes. Ustedes mismos elijanlos. Y eligieron a 7. Entre ellos venía Felipe, venía Esteban. Son 2 nombres que ustedes van a recordar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque van a ser hombres que no se van a quedar solo sirviendo a las mesas, sino que por su testimonio vamos a verlos más tarde predicando la palabra, y Esteban se va a convertir en el primer mártir de la iglesia. Esteban va a morir declarando a Jesucristo y declarándolo
viéndolo sentado en las alturas a la diestra del Padre, y ahí lo van a matar a pedradas, blasfemo le van a decir. Así que estos son hombres, y esto debe ser nuestro primer punto para entender que si el Señor va a usarnos en alguna dimensión, la primera dimensión en que Dios nos usa es en el servicio. Tenemos que servir a las mesas. Nunca se sienta mal porque le tocó limpiar los baños, recoger la basura. No, hermanos, aquí, créalo, ese es un privilegio. Y del cual su pastor es el primero que está dispuesto a hacerlo. Yo no tengo ningún problema con limpiar baños, no tengo ningún problema con recoger basura, con regar plantas, con ir a tirar la basura al basurero. No tengo problema con eso. Ni usted debía tenerlo. Porque el Señor no nos llama a ser servidos, sino que nos llama a servir. Tenemos un tremendo ejemplo en el Señor cuando lo vemos lavándole los pies a sus discípulos. Ese era un trabajo que la gente importante tenía esclavos para que lo hicieran. Ellos no lo hacían. Recordemos pues, si nuestro Señor estuvo dispuesto a lavarnos los pies y a servirnos y a morir en una cruz por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para creernos que debemos de ser servidos? En el mundo, esa es la filosofía. El hombre más importante es el servido por todos. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio, el que se quiere ser el más grande tiene que aprender a servir a los demás, hermanos. Así que aquí vamos a ver a este hombre llamado Felipe siendo escogido como uno de los primeros diáconos. Eso nos dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y nos dice también que este era un hombre servicial, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 6 vamos a verlo siendo seleccionado. En el capítulo 7 vamos a ver la muerte del primero de ellos, llamado Esteban. Un hombre tremendo. Y en el capítulo 8 vamos a ver ya a Saulo de Tarso convirtiéndose al Señor. El gran apóstol Pablo, el que va a llegar a ser el apóstol Pablo. Pero antes de que termine el capítulo 8, antes de que comience el capítulo 8, el capítulo 7 nos cuenta acerca de... Perdón, sí, en el capítulo 8, ya el capítulo 8 nos cuenta acerca de esta conversión y cómo el evangelio fue predicado en Samaria. Y aquí vamos a ver a Felipe, entonces, y vamos a leer en el capítulo número 8, verso 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Porque en el capítulo 8 ya aparece Saulo persiguiendo a la iglesia. Y yo quiero que usted note cómo la iglesia, al ser perseguida por Saulo, el cual más tarde va a decir que lo hacía por ignorancia y lo hacía por celo de su religión. Y mire qué horrible, la religión, hermano, puede llevarnos, y el celo por la religión ciega la vista de los hombres. Y puede llevarnos a hacer cosas que contradicen lo que es el verdadero cristianismo. Cuando usted se encuentra haciendo cosas que van en contra de lo que el Señor nos manda, entonces algo está mal. Esa religión no sirve para nada. Hay que tirarla a un lado. Porque aquí lo que nos importa es lo que Jesús nos manda hacer. Y eso es lo que debemos de enfocarnos. ¿A qué nos llama Jesús? Y si estamos haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, eso es una religión. Y esa religión ya es fanatismo y eso ya está mal. Entonces dice aquí que los que fueron esparcidos a causa de esta persecución, imagínense, la gente empezó a salir por todos lados. Lo que no se imaginaban es que al ser esparcidos, estos hombres estaban predicando por todas partes donde iban. Porque el fuego de Dios estaba en el corazón de ellos ya. Así que donde ellos van predicando la palabra y sin darse cuenta, esta persecución está funcionando a favor de la predicación del evangelio. Amados hermanos, en el capítulo 16 de Primera de Corintios aparece, de Hechos de los Apóstoles, aparece también ya por una expulsión que se da en Roma, por un decreto, una expulsión, aparece una pareja llamada Priscila y Aquila y se van a conocer con el apóstol Pablo, y eso va a resultar en beneficio de la obra también. A unas cárceles de las que Pablo fue ¿cómo se dice? Sí, Pablo fue encarcelado,
esas cárceles, esas encarceladas que le dieron a Pablo, redundaron en bendición para el Evangelio, dice Pablo. Así que no se preocupe por las cosas malas que nos suceden, porque al final los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28, y eso no lo olvide, porque usted dirá, uy, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no a mí? ¿Qué coronita tengo yo? ¿O qué estrellita tengo yo para que esto no me suceda a mí? No olvidemos que somos servidores de Jesucristo y que nuestro Maestro, nuestro Señor, fue crucificado en una cruz. Así que si eso nos espera a nosotros, pues gloria a Dios, hermanos, porque ese no es el fin tampoco para nosotros. El fin ya está, Jesús oró en Juan 17, porque estuviéramos con Él por toda una eternidad, disfrutando de las cosas que el Padre le ha dado al Hijo. Así que ese es el final de nuestra historia, humanamente hablando. ¿De qué se preocupa? Conocemos el fin de la película. Somos victoriosos juntamente con nuestro Cristo. Amén. Así que, ¿cómo morimos? ¿Qué pasamos aquí? Eso no es relevante realmente. Juan el Bautista le cortaron su cabeza. Cada uno de los apóstoles murió en formas dramáticas. Entonces, pero eso no termina el fin de la historia de cada uno de ellos. La historia de cada uno de ellos ni siquiera termina, porque continúa con el Señor por siempre. Y eso es lo que usted está recibiendo el día que recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Vida eterna. Ahora, dice aquí que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Felipe está dejando un ambiente tremendo donde estaba siendo usado por Dios. Dice que les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dios lo está usando poderosamente. Ya no lo vemos sirviendo a las mesas, de lo cual no hay ningún problema, pero existen otras dimensiones que Dios quiere usar, ¿verdad? Nadie puede llegar a ser usado por Dios en una dimensión mayor si primero no fue usado acá abajo, sirviendo. Ese debe ser el espíritu que nos mueva. Dice que aquí el hombre está predicando, haciendo tremendas señales. Dios lo está usando poderosamente para predicar la palabra. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mire qué tremenda manera de usar Dios a un hombre. Y Dios puede usarlo a usted. Y Dios puede usarnos a cada uno. El gran famoso predicador D.L. Moody dice de que él escuchó en una predicación que otro gran predicador dijo, un evangelista que llegó, dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre. Y D.L. Moody dijo, yo quiero ser ese hombre. Y él un zapatero. Y Dios lo usó en una forma poderosísima para llenar grandes auditorios en tiempos que ni siquiera el micrófono existía. Y hacían ahí, las construcciones las hacían, las preparaban como para que hubiera eco. Así que la gente predicaba en las catedrales sin micrófono, pero la gente los oía por la acústica, ¿se dice? Por la acústica. Entonces dice que en el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, donde el evangelio es predicado con poder, hay gozo en la ciudad. Amén. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a muchos, a la gente de Samaria. Voy a saltar al verso número 26. Dice que un ángel del Señor, y tomemos solamente, por razones de tiempo hoy, ¿verdad? Tengo que apurarme en la predicación y usted lo va a notar, pero eso es lo que Felipe estaba haciendo en Samaria. Pero luego dice en el verso 26 que un ángel del Señor habló a Felipe. Y yo quiero que usted note algo esta mañana, que aquí va a aparecer la presencia de ángeles, del Espíritu Santo y de un predicador. Y yo les he enseñado a ustedes que esos son los 3 elementos que Dios usa, 4 elementos que Dios usa para obrar con el evangelio. Dios usa la presencia en primer lugar del Espíritu Santo,
En segundo lugar, la palabra de Dios. Tercer lugar, el elemento humano. Y hay un cuarto elemento del que poco hablamos, y es de los ángeles. Se habla poco de los ángeles, pero aquí los vamos a ver, los cuatro elementos. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope de la ciudad de Etiopía o del país de Etiopía, eunuco, eso de eunuco tiene que ver con personas, varones que eran castrados de su órgano porque iban a estar al servicio de la reina, y para evitar cualquier situación entre un esclavo y la reina, entonces los castraban a los que iban a estar cerca del círculo de la reina. Dice que, y este era un hombre muy importante, este era un tesorero de la reina. Algunos creen que era como un ministro de la reina. Y dice que este hombre era eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes. Este no es el nombre de ella, Cándace, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Hombre importante. Y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí podemos ver que este hombre etíope, que no era judío, etíope, está al servicio de la reina y que tiene corazón para buscar al Dios de Abraham, el Dios de los judíos. Mucha gente que llegaba a sentirse identificado con la religión de los judíos, no eran judíos, pero podían ser agregados al pueblo judío. Pero tenían que pasar el rito de la circuncisión y guardar la ley. Así que este hombre no era alguien que ignora la palabra de Dios. Escuchen por qué. Dice que volvía sentado en su carro. Venía de Jerusalén de adorar. Y dice que venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y nosotros aquí en la iglesia acabamos de tener la lectura de todo el capítulo 53 de Isaías. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿ya vieron? Ya apareció ángeles. Ahora el Espíritu le dice a Felipe, y no dejaré pasar esta oportunidad para decirles que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza de Dios creadora, no lo es. Hay grupos que se autollaman cristianos, pero dicen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza. La Biblia dice que tiene personalidad, y aquí usted lo puede ver, porque Él habla. En otros lugares va a encontrar otras características de lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Y un día de esto vamos a dar un estudio precisamente sobre eso. Pero no dejo pasar esta oportunidad para decirle que el Espíritu Santo habla y seguirá hablando a su iglesia. Porque es el Espíritu Santo de Dios. Dios, dice Hebreos, nos ha hablado a través de los profetas y de muchas formas, dice en Hebreos capítulo 1. Hoy nos ha hablado a través del Hijo. Pero el Hijo también dijo que si Él no se iba, el Espíritu no vendría, el Consolador. Así que Jesús no está en medio de nosotros, pero el Espíritu Santo de Dios, el cual se ha enviado por Jesucristo, está en medio de nosotros. Y enseña, dirige, guía a su iglesia, a la iglesia del Señor. Nosotros como iglesia bautista somos una iglesia trinitaria. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es uno solo, dice la Biblia. Porque así dice la palabra. Oye Israel, tu Dios, Jehová tu Dios, uno es. No es un Dios con tres cabezas tampoco. No, no lo es. Es uno solo, que se ha manifestado en tres maneras distintas a través de los tiempos. Así que el Espíritu dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire, parece que es una persona que le está diciendo eso a Felipe, ¿verdad? Y lo es en efecto. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Se dice que la gente acostumbraba a leer en voz alta. Y por eso el eunuco viene leyendo al profeta Isaías. Recuerde, Isaías fue escrito 700 años antes de que Cristo viniera.
Isaías está escribiendo sobre un personaje que aún no ha llegado, que va a venir. Así que ubíquese usted en esta mañana, póngase en lugar del eunuco, y usted está leyendo sobre un personaje que no ha llegado todavía. Usted y yo hoy hablamos de Jesús como un personaje que ya vino hace 2000 años. Pero Isaías está leyendo sobre Jesús, quien no ha venido todavía. Y en una forma impresionante, Isaías lo viene describiendo al Mesías. Dice aquí, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe le está preguntando, tú vas leyendo ahí, ¿entiendes lo que estás leyendo? Qué humildad de este hombre. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire qué lindo. Todos necesitamos maestros, hermano. Todos. Hay personas que nos avanzan en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay personas que se han ido a preparar. Hay personas que han servido. Hay personas que tienen muchos años sirviéndole al Señor. Hombres que han leído la Escritura por muchísimos años. Entonces, y que son hombres sabios. Yo les he dicho a ustedes, yo tengo por lo menos 5 personas a las que yo consulto. Libros de personas con las que yo consulto. Cada mensaje que voy a predicar, este mensaje no lo he predicado, no lo estoy predicando sin antes haber leído a 5 por lo menos. Me encanta consultar al doctor William Barclay, me encanta consultar al comentario de Moody, Fawcett and Brown, y créalo, a veces me siento que estoy repitiendo lo que uno está diciendo y lo que el otro está diciendo. Porque están en un mismo espíritu, en un mismo sentido. Y fueron escritores y pastores, como Moody, fueron escritores de hace mucho tiempo atrás. Pero fueron hombres de Dios, hombres consagrados. Dios los usó y escribieron, comentaron pasajes. Entonces, sería un bobo si yo no me pongo a consultar lo que otros grandes hombres de Dios han dicho en el pasado. Hombres santos, hombres dedicados a esto. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hombre humilde. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Mire, ¿por qué no entra? ¿Por qué no subes a mi carro y me explicas? Parece que tú sabes mucho. Y el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Ese es el pasaje que venía leyendo en Isaías 53, versos 7 y 8. Y respondiéndole el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿Está hablando acerca de él mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Lo llevó a Jesús, le dijo que era de Jesús, acerca de quien estaba hablando Isaías. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Mire qué interesante. Ellos van en el camino y llegan, seguramente hay un río ahí pasando. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mire qué tremendo. ¿Sabe lo que me dice esto? Que el mensaje del evangelio no podemos evitar hablar acerca del bautismo. Que cuando se le predica a alguien el evangelio, se le debe hablar partiendo del arrepentimiento, que es otro tema que no se está tocando mucho. Se habla mucho acerca de recibir a Jesucristo como Salvador personal y como Rey, pero se habla muy poco acerca del arrepentimiento. Y si hay un tema del cual debemos de partir, es el arrepentimiento. Juan el Bautista y Jesús dijeron, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la verdad, hermano, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si tú quieres que tus pecados sean perdonados, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y el arrepentimiento viene como consecuencia de las ofensas que hemos hecho a la santidad de Dios, nuestro Creador. Y ahora, después de arrepentirnos, tenemos que invitar a Jesucristo que venga a nuestro corazón. Y la señal
visible, física, de lo que sucede en el corazón de una persona, es el bautismo. Porque en el bautismo estamos dando testimonio de muerte cuando somos sumergidos en el agua y de resurrección a una nueva vida, que es lo que se trata la vida en Cristo. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador implica muerte e implica resurrección, para que andemos en una nueva vida. No se trata simplemente de que me bautizo y después mi vida sigue igual. Eso fue un chapuzón. Eso fue remojar a un diablo. No, la vida en Cristo. Porque si usted lo analiza, el agua es agua. Y ustedes van a una piscina, se tiran y se meten 100 veces. Eso no. Dirá usted, ¿cuál es la diferencia entre eso y el bautismo? El símbolo que estamos practicando y en nombre de quién lo estamos haciendo. Y la diferencia la va a hacer el bautismo cuando se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la diferencia. Cuando usted va a una piscina, usted no se tira en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted se tira porque se quiere estar remojando ahí, ¿verdad? Porque está caliente. Así que, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Esta mañana teníamos 2 candidatos al bautismo, 2 personas adultas. Ayer en la noche Lupita, quien ha sido miembro de nuestra iglesia ya por muchos años, desde soltera, ¿verdad? Me llamó, me mandó un texto para pedirme si todavía había tiempo para bautizar. Y como yo desde niño le he dicho, you are the man. Desde niño así le he dicho. Y él me decía, no, you are the man. So, because you are the man. Y porque tengo la plena confianza que Lupita está criando a sus hijos en el temor del Señor. Tengo la plena confianza. Siempre veo a Lupita activa en sus textos bíblicos, en YouVersion Bible, ¿verdad, Lupita? Y yo sé que está criando a sus hijos en el temor del Señor y de una forma conservadora. ¿Estoy correcto? Sí. Entonces no la pensé 2 veces y le dije, sí, Lupita, yo estoy confiando plenamente en el trabajo que Lupita está haciendo con su hijo. Brian. Really? He said, you need the Brian. Brian, really? Ok. Como padres, ellos están haciendo su trabajo. Pero yo sé que es la madre la que más influencia tiene sobre la vida de un hijo. Y yo confío plenamente en eso. Así que dijimos, sí, está bien. Claro que sí. Así que esta mañana vamos a tener a 3 personas que estarán bautizándose. 2 adultos y un jovencito. ¿Qué edad tiene ya 10? Beautiful. Perfecto. No tenemos ningún problema. Así que dice aquí el pasaje, hermano, que como había agua, mandó parar el carro, el eunuco, y descendieron ambos al agua. Fíjense, por eso creemos que el bautismo también no es por aspersión, sino que por inmersión, ¿verdad? Dice, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, como a 11 kilómetros de donde estaban, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, mire qué lindo. El bautismo, el ángel se lo anunció a Felipe que debía de ir a esa dirección. El Espíritu Santo lo llevó y ya trató con él, ya le mostró las escrituras, ya Dios usó pues ángeles, Espíritu Santo, las escrituras y al obrero. Esa es la fórmula, los 4.
Y allí, hermano, ahora el predicador ya terminó su trabajo y ahora dice, me tengo que ir porque tengo otras cosas que hacer. Ya no me puedo quedar contigo, yo ya hice mi trabajo, me voy. ¿En manos de quién queda Felipe? El eunuco, en manos del Espíritu Santo. Cada uno de estos hermanos que hoy se estará bautizando, se bautizarán, serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de ahí en adelante, hermano, todo queda en las manos del Señor. Algunos se bautizaron en otros países y mire, hoy están aquí, continúan con sus vidas cristianas. Yo fui bautizado cuando era un muchacho de 19 años, 20 años, y bueno, no volví a ver a mis pastores. Mírenme dónde estoy. ¿Por qué? Porque el que se hace cargo es el Espíritu Santo de conducirnos. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Hoy creemos pues en el bautismo como una de las ordenanzas del Señor. Si usted no ha recibido a Jesucristo todavía, o si ya lo recibió y aún no ha dado ese paso del bautismo, lo animamos a que usted sea obediente al Señor. Porque le diré algo, Jesucristo, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, bautizó con el bautismo del arrepentimiento. Jesucristo vino al bautismo de Juan y él no tenía nada de qué arrepentirse. Jesucristo lo hizo para sentar un ejemplo para todos los creyentes que habían de venir por todas las generaciones. Aún Juan reconoció y dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús dijo, déjalo porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y él permitió ser bautizado. El santo de Dios estaba siendo bautizado por un pecador. ¿Para qué? Para darnos a nosotros un ejemplo. Así que ahí queda destruido todo argumento. Si usted todavía está luchando con que se bautiza o no se bautice, dé ese paso. Hay que dar el paso. Si usted ya es un seguidor de Jesucristo, debe dar ese paso. Amén. Que Dios me lo bendiga en esta mañana. Everett Miranda dijo, como pastor de la Iglesia Bautista Bíblica y ministro del Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergido a la semejanza de la muerte de Cristo, levantado a una nueva creación. Dios. Hermano Gilberto, como ministro de nuestro Señor Jesucristo y pastor de la Iglesia Bautista Bíblica de Gardena, yo lo bautizo, mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergido a la semejanza de la muerte en Cristo, levantado a una nueva creación. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga, hermano. Ok. Mi hermana Erika, yo le bautizo bajo la autoridad por la Iglesia Bautista Bíblica del Estado de California y como ministro de Jesucristo, yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semejanza de la muerte de Cristo levantada a una nueva creación. En este segmento vamos a participar de la Cena del Señor. Los hermanos que ya han sido bautizados hoy ya pueden participar de la Cena del Señor también hoy, y lo hemos hecho así intencionalmente, y esperamos al hacer este video que usted no solamente encuentre nuestra predicación de hoy, sino también los bautismos y la celebración de la Cena del Señor. Estas cosas son importantes para que usted como creyente en Cristo Jesús participe. Muchos creyentes se quedan en sus casas, creen que viendo una predicación únicamente por televisión basta, pero no. La comunión entre creyentes. Usted puede ser parte de un grupo pequeño, de una iglesia pequeña, pero allí hay vida, porque ahí está el Espíritu de Dios trabajando, allí se fortalece la comunión entre creyentes y participamos de estos mandatos del Señor, que son el bautismo y la Cena del Señor. Es el propósito por el cual hoy estamos juntando estos tres elementos y los estamos poniendo en un solo video para recordarle a usted de que es importante. El Señor dejó esto, así que usted busque una congregación local y sea parte de ella, pero no se quede simplemente en su casa diciendo que ya tiene fe en Cristo. No, el Señor quiere que no dejemos de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Así que ese es nuestro propósito de hacer este video, de juntar estos tres
cosas. Nosotros como iglesia local lo hacemos cada mes, pero pensé que era bueno recordarle a usted que está ahí al otro lado de la televisión, que se ha quedado muy cómodamente tomando un café, escuchando una predicación y diciendo ya está, ya cumplí. No, es más que esto. Usted puede bendecir a una congregación con su presencia y la congregación también a usted nos retroalimentamos, ¿verdad? Y ese es el plan de Dios. Por eso existe la iglesia local. Muy bien, voy a invitar a los hermanos que van a pasar. Y de veras que para mí es un gran gusto saber que ya pueden participar quienes han dado este paso del bautismo. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de poder celebrar no solamente tu palabra al ser predicada, sino también, Señor, al descender a las aguas del bautismo, ser bautizado y empezar esta nueva vida en Cristo. Y ahora, Señor, participar de estos elementos que nos recuerdan tu sangre y tu cuerpo que fue derramada por nosotros en el Calvario. Gracias, Señor, porque tú estás vivo, Señor, más vivo que nunca en nuestros corazones y en los corazones de esta pequeña comunidad llamada Iglesia Bautista Bíblica. Te pedimos, Señor, que aquellos que todavía están indecisos, aquellos que todavía les falta un poquito, Señor, tu Espíritu Santo no deje de trabajar en ellos, Señor amado. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Pasen, hermanos. Bien, hermanos, nos ponemos en pie y leemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Corinto y considerando el contexto de lo que estaba sucediendo, habiendo abusos en la cena del Señor y todo eso. Pablo da instrucciones específicas a los hermanos
Y dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dígalo conmigo, hasta que Él venga. Hermanos, estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De eso se trata, nunca lo olvidemos. Cristo puede venir en cualquier momento y su iglesia debe estar expectante, esperándolo y consagrándose y tratando cada día de ser un mejor cristiano, apartándonos cada día más del pecado, cada día más del mal, hermano, y como les decía anteriormente, puede que resbalemos, pero nos volvemos a levantar y seguimos declarando que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.